Buenas noches. No sé, ¿me escuchan bien? Por favor, me confirman. Buenas noches. Disculpen que he tenido un problema técnico, por eso recién creado la sesión, pero ahí estamos juntos ya. Estamos ya empezando. Vamos a esperar unos minutitos que los demás alumnos se unan. Buenas noches a todos, muchachos. Voy a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Buenas noches, buenas noches. Ok, ok, muchachos. Buenas noches, buenas noches. Ya creo que estamos ya. Creo que ya estamos todos. Bien, vamos a empezar la clase el día de hoy. Eh, Como ustedes saben, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches Gerardo, buenas noches Gabriel, buenas noches José, buenas noches a todos. Vamos a empezar la clase el día de hoy, como siempre, recordándoles, ¿no?, que todos los temas que tocamos, obviamente explicamos el concepto, explicamos en qué consiste, ¿no? En este caso la gestión, hemos visto la gestión de incidentes, la gestión de problemas, ¿no? La gestión de, por ejemplo, capacidad, ¿no? La gestión de, en este caso, configuración, ¿no? Entre otras. Y obviamente, ahora vamos a hablar de la gestión de versiones, ¿de acuerdo? Pero siempre la gestión, ya sea pues de cualquier tipo de proceso, gestión de versiones o de configuración o de, en este caso, problemas o de incidentes, se trata justamente la manera como nosotros vamos a poder abordar, en este caso, el tipo pues, de proceso, ¿no? Cómo hacemos para que este proceso se haga de la mejor manera, qué herramientas contamos para que se ejecute adecuadamente, ¿de acuerdo? O sea, gestión es eso, gestionamos, por ejemplo, para mejorar, para atender mejor, para poder, digámoslo así, ese servicio que estamos brindando, se ejecute y se dé convenientemente, ¿no? O sea, esa es una buena gestión, va a redundar, obviamente, en un buen servicio de lo que estemos analizando, ¿me entienden? O sea, de eso se trata la gestión. Entonces, cuando a ustedes se les pide un caso, se les da un caso, por ejemplo, no sé, pues se tiene una empresa dedicada, por ejemplo, vamos a poner el colegio de ingenieros o el colegio de abogados, que tienen de repente una necesidad de, digamos, de automatizar sus procesos, y en este caso, por ejemplo, hay muchos incidentes por parte, por decirles, de atención al público, o de repente de atención a los, en este caso, trabajadores, o el mercado de los trabajadores que no se da convenientemente. Entonces, por ejemplo, si se les pide a ustedes que, por ejemplo, den 5 razones o den 5, de alguna manera, ítems respecto a cómo mejorar la gestión, por ejemplo, o cómo usted configuraría una gestión, de repente, por decirles, de incidentes, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, lo que tenemos que nosotros enfocarnos, ¿no?, es justamente en la gestión de incidentes, ver, pues, obviamente, cuando hay un reclamo, cómo lo atendería, ¿no? Imaginarnos eso. En el caso, por ejemplo, de una atención, si fuera, pues, por ejemplo, en el colegio de ingenieros, un usuario del colegio, o sea, un ingeniero quiere de repente un proceso determinado, está haciendo un reclamo, ¿no? Porque no se está dando el proceso. Entonces, ¿cómo atendemos ese pedido? ¿No? O sea, centrémonos en algo específico, ¿me entiendes? Si se les da como ejemplo el colegio de ingenieros, centrémonos en el colegio de ingenieros y pensemos cómo ese ingeniero, obviamente que va a hacer un reclamo, cómo lo atendemos, ¿no? Por ejemplo, ese expediente, si es que es un expediente el que obviamente está, sobre el cual está reclamando, o sea, cómo lo procesamos, ¿no? Digamos, cómo lo atendemos, y también si hubiera una emergencia, que también podría suceder, ¿no? Porque también hay, en este caso, y lo vamos a ver ahora, digamos, la gestión de una emergencia. Entonces tendríamos que dar prioridad, ¿no? Y tendríamos que de alguna manera ver opciones, ¿no? Para poder atender el servicio y también la emergencia. Como es una emergencia, se supone que tenemos que darle una alternativa, ¿no? De solución, ¿me entiendes? Entonces, pensar en ello. O sea, cuando hablamos nosotros, en general, de cualquier gestión, hay que
ponernos en esa situación, ¿no? De que si nosotros requiriéramos de algo, ¿cómo nos gustaría que nos atiendan? ¿Cómo debería suceder? Y de acuerdo al concepto y a los requerimientos que les comento, pues ver los procesos que ustedes creen convenientes. ¿Me entienden? Entonces, de eso se trata. No es simplemente que nosotros, pues, digamos, la gestión de incidentes es, pues, obviamente, cuando se da un problema y que hay que atenderlo de la mejor manera y que de repente, pues, hay que poner un ticket, no mandarlo a la mesa, en este caso, de servicio, que la mesa de servicio mande al especializado en TI, etc. No, que está bien, no digo que no, pero eso es general, ¿no? Tenemos que nosotros enfocarnos en digámoslo así, en esa situación de algo específico. Entonces, cuando yo les pida, por ejemplo, en una pregunta determinada, en un examen, con respecto a una determinada gestión, entonces, básense en el caso que se les está planteando. ¿Me entienden? O sea, sabemos que la gestión de, digamos, incidentes o de configuración o cualquier gestión que sea, tiene sus características, pero esas características tienen que enfocarlas al caso que se les plantea. ¿De acuerdo, muchachos? O sea, de eso se trata. O sea, no poner unos conceptos generales, ya, sino poner esos conceptos que uno puede manejar o, digamos, mantener, pero de algo específico, algo específico. Y ya les digo específico porque se trata de eso, digámoslo así, enfocarnos en ese caso, ¿no? En el caso que nos proponemos. ¿De acuerdo, muchachos? Eso se los digo como consejo para futuros exámenes que se les dé. ¿Sí? Bien, ahora sí, dicho esto, vamos a pasar a nuestra clase, que como ven, vamos a la unidad, si no me equivoco, 3, y vamos a ver la gestión de versiones, ¿no? Hoy día estamos en este caso, tema 9, ¿no? Gestión de versiones. Y vamos a ver de qué trata la gestión de versiones. Si le damos acá clic en el tema 9, y vamos a enfocarnos en él, ¿no? La gestión de versiones. Muy bien. Como pueden ver, hablamos de el proceso, despliegue de software, qué es el DSL, qué es el DHL y qué es el versionado de paquetes. Como más o menos y uno tiene una idea, ¿no? Cuando hablamos de una versión, uno más o menos ya piensa en, digámoslo así, en una situación de mejora, ¿no? Es como que yo tengo un programa, versión 3, y obviamente ha salido una versión 3.2, ¿no? O 3.3. O sea, es una mejora de lo anterior, ¿no? Entonces, una versión siempre, digamos, siguiente, ¿no? Trata siempre, pues, de añadir mejoras a lo que uno ya tiene, ¿cierto? De eso se trata. Buenas noches, ¿cómo estás, Joseph? ¿Me entienden? Entonces, de eso se trata. Entonces, mire, vamos a ver acá digamos, una situación. Acá dice, por ejemplo, es posible que el software y el hardware que maneja una organización cambien con el tiempo. Y si esto sucede, ¿por qué? ¿Debo tener un registro de esos cambios? ¿Qué opinan ustedes? ¿No? ¿Es posible que el software y el hardware cambien con el tiempo o no cambian? O sea, ¿qué opinan ustedes, muchachos? ¿Es posible ello? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué hay cambios en el software y en el hardware? ¿Por qué hay cambios? Si es que si es que se dieran los cambios, ¿no? ¿Por qué? Siempre tiene que actualizarse debido a los cambios que existen en el ambiente, en lo que es avances de tecnología. Siempre tiene que estar acorde porque si no se queda desfasado y muere. Muy bien, lo que dice su compañero es cierto, ¿no? Por ahí también me están por el chat en un avance, dice, ¿no? Base constante de la tecnología, y eso también es cierto, ¿no? A ver, me dice Edgar, sí, porque se deben implementar nuevas funciones o mejorar algunas establecidas. Claro. Como siempre, muchachos, nada es estático, ¿no? Todo es dinámico. Y siempre nosotros buscamos siempre una mejora sobre lo que tenemos. Y es así pues que surgen, como dicen ustedes, nuevas tecnologías, ¿no? Antes no había un sistema digital, ahora lo hay. Antes no había computadoras, ahora las hay. Antes no había internet, ahora tenemos. Antes había solamente una red de datos, ahora tenemos red de datos de video, de voz y también de control. Y cada vez pues las cosas siempre se van innovando, se van añadiendo y se van obviamente mejorando, automatizando incluso algunos procesos. Ya pues muchas intervenciones, muchas cosas, los trabajos ya han cambiado. Ya nosotros, por ejemplo, ya no hay carteros, antes habían carteros, ahora ya no hay.
¿no? Antes habían operadoras de teléfono, ahora ya no hay operadoras de teléfono, todo lo hacen las máquinas, ¿me entienden? Y bueno, digamos, trabajos antiguos ya no hay, ¿no? De esos tiempos ya no hay, pero surgen trabajos nuevos, ¿me entienden? O sea, no es que a veces uno piensa, entonces, oye, la tecnología, ¿no? Y los trabajos, por ejemplo, que antes teníamos nosotros manuales, ahora ya han sido superados o reemplazados por las máquinas. Y la gran pregunta, ¿no? Entonces, a futuro no, las máquinas nos van a desplazar, nos van a dejar sin trabajo. Pero surgen nuevos trabajos, ¿me entiendes? Por ejemplo, surgen los trabajos, pues, digitales, ¿no? Ahora ya hablamos, por ejemplo, de personas que, por decirles, usan pues los trabajos en línea, ¿no? Los manejos ahora de información en línea. En algunos casos se publica mucha información, por ejemplo, en las redes, ¿no? Y hay algunos pues que incluso en las redes hacen sus programas, en las redes ponen sus, digámoslo así, lo que conocen o lo que dominan, y pues tienen seguidores, ¿no? Y de acuerdo pues a esos seguidores, incluso periodistas, muchos periodistas ahora incluso tienen sus propios canales, ¿no? En YouTube y pueden hacer sus programas con mayor libertad porque ya no estaban pues con una línea de, digamos, que tiene el canal, sino pueden hacerlo de forma independiente y lo harán pues de la mejor manera. Entonces surgen trabajos, digámoslo así, nuevos, ¿me entiende? Mucha gente juega en línea, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, se dedica incluso a jugar en línea y a eso pues se dedica. Hay mucha gente que incluso enseña juegos en línea y por eso cobra, ¿me entienden? O sea, nuevos trabajos, ¿no? Trabajos que antes no habían, ¿me entienden? Entonces, como les comento, ¿no? Así como hay, digamos, trabajos que desaparecen, también hay trabajos que ya aparecen, ¿no? Nuevos, diferentes, con otras opciones y con otras características. Y todo evoluciona, ¿no? En algunos casos para bien, en otros casos para mal, pero evoluciona. O sea, el cambio se da, ¿me entiendes? O sea, que digamos que hay cambios, hay cambios. Entonces, lo que les quiero decir es que, bueno, como dicen sus compañeros que antecedieron en el chat y el compañero también que habló, ¿no? Por micrófono, es importante pues estar a la vanguardia de la tecnología, es importante adaptarnos al cambio y de alguna manera enfocar ese cambio a lo nuestro, ¿no? O sea, a lo que nosotros manejamos, ¿no? ¿Para qué? Para producir mejor, para, por ejemplo, ayudarnos mejor, por ejemplo, ahora surge el chat GPT, ¿no? Que en este caso nos permite a nosotros, de alguna manera, nos ayuda con la inteligencia artificial, tener mayor información, más seleccionada, más depurada, de acuerdo a lo que uno necesita, ¿no? Es una herramienta más que uno puede usar. Pero repito, es una herramienta. O sea, no es una solución, no es un fin, es una ayuda. ¿Me entienden? De todas maneras, esa información que te pueden brindar digamos, esta herramienta, tú tienes que analizarla y depurarla, ¿no? Hacer algunas pues, correcciones, porque no todo está bien y no todo lo que te brinda es correcto. Entonces, es bueno entenderlo así, ¿no? Y bueno, como acá, yendo a lo que estábamos comentando, entonces sí, ¿no? Cambian pues el hardware, también cambia el software, y por ende hay que tener un registro de esos cambios. Y la pregunta es, ¿y por qué tener un registro de estos cambios? Bueno, justamente es importante tener un registro de estos cambios, ¿por qué? Porque un cambio, muchachos, también lleva un riesgo, o sea, tiene un nivel de riesgo, porque de repente el cambio que yo hago, claro, lo hago con la mejor voluntad, lo hago con la mejor intención, pero a veces el cambio no lo hago correctamente o no lo aplico adecuadamente digamos, en el momento que debería ser, y de repente este cambio en vez de ser como les diría, un beneficio, de repente no lo es, ¿me entiendes? Entonces yo debo tener un registro para poder darme cuenta qué he hecho, ¿no? ¿Qué cambié? Obviamente, ¿no? Que hice a nivel de hardware o de software. Y si no funciona como debo, regresar a lo anterior. ¿Me entienden? O sea, es posible también ello. O sea, no crean ustedes que siempre los cambios siempre son exitosos. ¿Me entienden? Claro, la idea es que sea así, pero no siempre. Es un proceso. ¿De acuerdo? Es un proceso. Es un proceso que no es solamente llevar a cabo el cambio de tecnología, sino también la capacitación.
porque las personas que usan ese software o las personas que usan ese hardware necesitan también conocerlo, ¿me entiendes? Entonces no es pues de inmediato decir, ya está, que hacer el cambio y debe funcionar correctamente. Hay que capacitar a la gente. Les decía, no todas las personas tenemos la misma capacidad de aprendizaje. No todas las personas conocemos la tecnología en forma estándar. Hay gente que tiene mucha habilidad y obviamente se adapta a la tecnología rápidamente. Hay gente que no la tiene y que demora un tiempo para aceptarla. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que tiene desconfianza con la tecnología porque justamente dice, oye, mira, pero si, por ejemplo, me equivoco y mi dinero, y si me clonan, y si me hackean, entonces, pues claro, tienen sus temores justificables y por ende son reacios al cambio, ¿me entiendes? Entonces, entender también a ellos, ¿no? Que claro, sabemos que la tecnología es importante, que nos ayuda, que nos ahorra tiempo, que obviamente nosotros podemos tener mucha información adecuada con la tecnología, pero, ahora viene el pero hay que saber manejarla, hay que saber usarla, ¿no? Es como uno dice, Internet es bueno, sí, Internet nos ayuda, sí, pero también tiene que tener cosas malas. También Internet tiene, digamos, gente que está esperando que uno se equivoque o que uno de repente, de alguna manera, vaya a una página no confiable y entonces capturan tu información o te suplantan o de repente te chantajean o de repente capturan una información confidencial y la publican y si tú no pagas, te publican información personal, etcétera. Entonces no crean ustedes que Internet siempre es bonito, ¿me entienden? Hay que saber navegar en Internet como en todo, ¿no? Es como que uno dice, ir, digámoslo así, de paseo es bonito, sí, pero hay que cuidarse, ¿no? Hay que tomar sus precauciones, hay que saber qué, digámoslo así, qué tenemos que hacer en caso de una emergencia. Igualito es Internet, porque cuando tú navegas, obviamente la intención es navegar por páginas confiables, navegar por, obviamente, sacando información que me interesa, o yendo a lugares donde obviamente quiero informarme, o así como yo me informo, también podría dar información, pero pues lamentablemente no todas las páginas son buenas, ¿me entiendes? No todos los lugares, digamos, web son buenos. Y hay programas malintencionados, y hay obviamente suplantaciones de páginas, y está pues el phishing, ¿no? Y ransomware, y tantos obviamente programas malintencionados que buscan justamente el capturar tu data, o el suplantar, o el de repente, de alguna manera, hacer que tu red no trabaje bien, o hacer daño a nivel económico. ¿Entiendes? Que lo hay. Entonces, pensemos que un cambio es bueno. No digo que no, pero hay que tener precauciones. ¿Me entienden? Siempre hay que tener precauciones. Nada es completamente bueno, ni nada es completamente malo. ¿Me entienden? O sea, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, como todo en la vida. Como todo en la vida. Nada en la vida es perfecto. ¿De acuerdo? Pero tampoco nada en la vida es imperfecto. ¿Me entienden? O sea, tiene sus cosas buenas y malas. Hay que saber navegar, hay que saber movernos en esto, ¿no? Y es así, ¿no? Y lo mismo sucede en la empresa. Entonces nosotros tenemos software, tenemos hardware, obviamente que tenemos que hacer un cambio porque necesitamos hacerlo, sí, pero hay que ver pues cómo lo hacemos, en qué momento lo hacemos y qué procesos vamos a manejar para que estos cambios obviamente sean exitosos, ¿de acuerdo? Sean exitosos. Y el registro siempre es importante porque, repito, nos ayuda a darnos cuenta de lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo. Porque a veces no es hacer un cambio por hacer, ¿no? Hay que siempre analizar las cosas. Entonces, ¿qué es una versión? Como ven, es la forma particular que adopta un objeto en un contexto dado. O sea, la versión es una, ¿cómo les diría? Es una manera, ¿no?, de poder tener una información que obviamente tiene una, digamos, trabaja o forma parte de ti algo que obviamente puede ir cambiando, ¿no? O sea, esta es una versión, pero mañana más tarde puede cambiar a una versión, digamos, mejor, mayor, con mayores prestaciones, con mayores opciones, con reconocimientos de mayor hardware, o de repente con mayor seguridad o con mayor comunicación, entre otras cosas. Pero entonces la versión es una forma de, digamos, formar parte de un contexto, ¿no? Pues una versión puede ser un programa, obviamente que tiene una, digamos, una característica y que está funcionando pues para algo, ¿no? De repente nos ayuda este programa, por ejemplo, en, digámoslo así, es un aplicativo que nos ayuda, por ejemplo, en atención al cliente. Un aplicativo que de repente nos ayuda en base de datos. Un aplicativo nos ayuda a poner el carrito de compras, ¿no? Por ejemplo.
¿no? Esa es una versión. Y claro, puede mejorarse, obviamente, se puede mejorar. Ahora, hablemos de la configuración. La configuración, como ven, es debido a un sistema de software que comprende pues, distintos componentes que evolucionan individualmente. No se olviden que cuando uno habla de un software, ¿no? Hablamos de un sistema de software, ¿no? Hablamos de, obviamente, pues, programas. Y estos programas tienen internamente subprogramas, ¿de acuerdo? Tienen procesos que en conjunto, obviamente, permitan pues, que todo funcione, que el sistema funcione. Entonces, este sistema comprende pues, distintos componentes que evolucionan, o sea, que cambian individualmente. O sea, es necesario garantizar la consistencia del conjunto del sistema. En ese sentido, la configuración, ¿qué es? Es pues la adaptación, la combinación de estos programas para que se forme una consistencia, una compatibilidad, ¿no? Entre todos. ¿Me entienden? Por lo tanto, es necesario garantizar la consistencia del conjunto del sistema, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues, ¿para qué? Para tener al final un sistema consistente, un sistema coherente, un sistema compatible, un sistema donde todas las partes se entiendan. Estamos claros, o sea, eso es una configuración. Por ejemplo, yo podría tener, por poner un ejemplo, ¿no? Una tarjeta, por ejemplo, de red, que la he configurado, pero de repente está configurada en forma general. ¿Qué significa en forma general? Significa que el sistema lo entiende, a tu tarjeta la conoce, digamos, la acepta, pero que la conoce con un programa estándar. Por lo tanto, trabaja tu tarjeta de red y funciona, pero no usa todas las bondades que tu tarjeta de red podría tener, o tu tarjeta de video podría tener. Entonces, mi tarjeta funciona, pero con algo lo más básico, lo más elemental. Entonces, yo quiero, por ejemplo, explotar al máximo mi tarjeta. Entonces necesito, pues, obviamente, un programa, una configuración que permita que usar todas las capacidades de esa tarjeta. Entonces, de eso se trata, de que todo sea compatible para que podamos, digamos, de alguna manera trabajar de la mejor manera, con los mejores recursos, con las mayores capacidades para poder obtener un producto adecuado. Porque si yo solamente trabajo o configuro lo más elemental, entonces voy a tener lo que requiero, pero obviamente lo básico. No lo mejor, sino lo básico. ¿Me entiende? Y a veces, pues, es importante tener lo mejor, ¿no? O sea, una buena configuración, hay una buena compatibilidad, usamos todos los recursos que se necesitan, y entonces sale un buen producto. ¿Me entiendes? O sea, esa es la idea de la configuración. O sea, hacer una configuración adecuada donde todos los elementos independientes compatibilicen y usemos al máximo el rendimiento del sistema. ¿Hasta aquí está claro que es una configuración, muchachos? ¿O hay alguna pregunta? ¿Está claro que es configuración? ¿Alguna, de repente, comentario, alguna pregunta? Ya, perfecto. Perfecto. Muy bien, entonces seguimos. Entonces ya sabemos que es una configuración, ya sabemos que es una versión, ¿no? Que es obviamente con software o hardware que trabajan pues en un sistema y que este software o hardware que trabaja en un sistema puede pues evolucionar, ¿de acuerdo? Evolucionar. ¿Qué es la línea base? Esto también es muy importante entender, ¿no? Es la configuración operativa del sistema, en este caso de software, o también podría ser de hardware. La línea base, muchachos, es la, digamos, referencia. Es la configuración, digámoslo así, donde todo está bien, donde todo trabaja en forma normal, en forma coherente, ¿no? En forma, digámoslo así, para tales tipos de programas, para tales tipos de procesos, trabaja así. Espero, o sea, el sistema trabaja de esta manera. Eso es la línea base, o sea, es la referencia. Entonces, cuando uno dice voy a hacer una mejora, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a instalar una versión superior de esta aplicación. Entonces, ¿yo qué espero? Yo espero que esa nueva mejora, obviamente, ejecute la línea base y más, ¿me entiendes? O sea, que en otras palabras, supere la línea base, ¿no? Pero para bien, ¿no? Supere la línea base, para bien. Entonces, por ejemplo, hoy este programa que tenía antes, este aplicativo que tenía antes,
por ejemplo, atendía al público, por ejemplo, nos permitía, digámoslo así, una respuesta en el tiempo, atendía más o menos a 3 clientes por, digámoslo así, por hora. Y la nueva versión, o sea, esa era mi referencia, y la nueva versión atiende, por ejemplo, a 5 clientes por hora. Entonces, mira, mi referencia era 3, ahora atiendo a 5. Y significa entonces que he mejorado, ¿no? Mi atención, porque antes lo hacía en 3, ahora lo hago en 5. Digamos, atiendo a más clientes y por ende lo hago en menos tiempo. Lo estoy haciendo en menos tiempo. Entonces, de eso se trata, ¿no? En base a mi línea de referencia, yo puedo hacer mis cálculos, darme cuenta si lo que estoy haciendo, ¿no? O esa versión de ese nuevo aplicativo me sirve, ¿no? Y está trabajando adecuadamente. O sea, esa es la idea. Estamos claros. Entonces, línea base. Porque si yo no tengo mi línea base clara, si yo no sé mi línea base, cuál es, entonces yo no podría saber si la nueva versión es una mejora. ¿Me entienden? Yo no podría saber, simplemente sé que está trabajando una aplicación, perfecto, y que me anda otra. Pero, oye, esta aplicación nueva, con respecto a la anterior, es mejor. Bueno, mira, no lo sé. ¿Por qué? Porque la anterior no, digamos, no la tenía clara. Entonces la que viene, de repente supongo que sí, ¿no? Pero no lo tengo claro. Entonces, eso no es la idea. La idea es que tu línea de base esté clara, bien definida. Cosa que cuando venga lo nuevo, tú puedas comparar, ¿no? Y te des cuenta de que, obviamente, lo nuevo sí, pues tiene esto y más, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos darnos cuenta que estamos yendo por buen camino, ¿no? Que estamos haciendo bien las cosas. Porque como comento, uno puede hacer un cambio, uno puede, digamos, evaluar o probar una nueva versión, pero la pregunta es si esa nueva versión cumple con lo que se cree o lo que se... Entonces, y la única forma de hacerlo es pues comparando, viendo lo que está sucediendo con lo anterior. Entonces la línea base es fundamental, ¿no? Porque justamente es la referencia. ¿Cómo yo sé que esto ha mejorado si no ni siquiera tengo una idea de cómo era antes? No puedo decir si es una mejora o no es una mejora, no puedo decir nada. A ese nivel no puedo decir nada. Entonces, importante conocer nuestra línea base, ¿no? Fundamental conocer nuestra línea base. ¿De acuerdo? De eso se trata. El cambio, como pueden ver, es el paso de una versión, ¿no? De línea base a la siguiente. O sea, en otras palabras, el cambio pues es la mejora, ¿no? Se supone que tenemos una versión siguiente, entonces se supone que estamos mejorando, ¿no? Se supone, ¿me entienden? O sea, vuelvo a repetir, no necesariamente porque la versión es, digamos, 3.2 y necesariamente va a ser 3.1, ¿no? Se supone que debe ser, pero habría que evaluarla, ¿me entienden? O sea, no necesariamente. Como les comento, uno lo hace con la mejor intención, pero bueno, pues hay que probarla, ¿no? Debe estar en producción y verificar pues si eso es cierto, ¿me entienden? Muy bien. Entonces, ahora hablemos de algunas, ¿cómo les diría? Algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es una variante? ¿No? ¿Qué es una variante respecto a una versión? Como ven, una variante es una versión de un componente, ¿de acuerdo? O de la configuración global, que evoluciona por separado. Entonces, la variante representa una variación, digámoslo así, espacial, no de forma independiente, mientras que las versiones representan una variación temporal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una variante y una versión? En que las variantes obviamente son versiones, como les diría, independientes, ¿no? Son versiones o evoluciones independientes, por eso dicen por separado. No se olviden de que a esas variaciones por separado hay que configurarlas, ¿no? ¿Para qué? Para que sean consistentes con el sistema, porque el sistema está formado por un todo. El sistema no es, digamos, independiente, es el conjunto de varios, obviamente, procesos independientes. Eso es el sistema. Entonces, si yo tengo una evolución independiente,
tengo que obviamente digamos una versión independiente, tengo que configurarla para que sea compatible, digamos, con el sistema. Entonces, a eso se llama variante, a la versión independiente, ¿no? De cada elemento del sistema, que obviamente versión, como ven, es ya la representación del sistema en el tiempo. Porque no se olviden que una versión también ya del sistema también evoluciona en el tiempo, ¿no? Ya le 3, la 3.1, la 3.2, la 3.3, etc. Entonces tenemos dos cosas, una variación, que es la versión individual, ¿no? Y la versión, en este caso en sí, que es la, digamos, evolución del sistema, ya de un todo. Hasta aquí, muchachos, estamos claros respecto a qué es una variante y qué es una versión. ¿O hay alguna pregunta, alguna duda? Variante y versión. Uh-huh. Perfecto. Ok, ok, muchachos. Entonces seguimos. Hablemos ahora del DSL, ¿no? ¿Qué es el DSL? Es una biblioteca de software definitiva, ¿no? Claro, uno dice la palabra definitiva y uno puede pensar, entonces sí, de esto ya no hay más, ¿no? Pero no se trata de eso. Se trata de que es un conjunto, en este caso, de configuraciones, ¿no? De ítems de configuración, en este caso de software, programas, y documentación que se guarda en un lugar seguro. Por ejemplo, imaginen ustedes que yo tengo ahorita, imagínense, me compré mi computadora, después instalé, la configuré, cargué los drivers y me dieron un CD, ¿no? Normalmente tengo un CD. Ese CD es una documentación, ¿me entiende? Que debo yo guardarla en un lugar seguro, físicamente. ¿Por qué? Porque de repente la puedo necesitar algún día, la puedo necesitar más tarde, ¿me entiende? Entonces, a eso se llama la biblioteca de software definitiva. O sea, vamos guardando la información de, digamos, configuraciones, de programas, de aplicativos que hemos instalado, que hemos manejado, que hemos creado, pero que la estamos guardando en un lugar seguro, ¿no? Físicamente seguro, un lugar adecuado, ¿no? Por ejemplo, que no tenga humedad, en un lugar donde obviamente no esté pues en riesgo la información que se tiene. ¿Por qué? Porque en algún momento de repente lo necesito, ¿me entiendes? Eso se llama el DSL. Como ven, el DSL puede ser una colección de medios electrónicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En distintos formatos de software. Por ejemplo, oye, lo tengo en CD, lo tengo en cinta, lo tengo de repente en disco duro, lo tengo en la nube, ¿me entiendes? O sea, en diferentes medios electrónicos, lo tengo en USB, de repente, ¿no? En distintos formatos de software, archivos de documentación electrónica, ¿no? En el DSL se guardan pues todas las versiones originales de software que han sido distribuidas al ambiente de producción, ¿me entiendes? Entonces, importante guardar esa información, importante tener esos programas originales de lo que tenemos. Porque cuando pase algo, nosotros podemos, un incidente por ahí, ¿no? Se borró algo, se dañó algo, alguien sin querer borró un archivo de registro, ya no levanta, no funciona bien, bueno, hay que reinstalar ya, pues el software, acá está, ¿no? De tal máquina, o de tal driver, o de tal, de repente, aplicativo, acá está. Vamos a nuestro DSL, a nuestra biblioteca de software, y obviamente tenemos la documentación, la información, el programa que obviamente corresponde. Porque si no tenemos eso, viene el gran problema. Oye, ¿y dónde está digamos, el CD de configuración del equipo? Sí lo tenía, pero no me acuerdo. A veces no sé si han escuchado eso, ¿no? O de repente les ha pasado, ¿no? Oye, la impresora, por decirles, hay que reconfigurarla. Oye, el CD de la impresora, uf, ¿dónde está? ¿Ya? Yo sé que había, yo sé que, claro, cuando la compramos, ahí estaba, pero ahorita, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que pues, evitar. Eso es el DSL, ¿de acuerdo? El DSL.
de eso se trata. Bueno, ahora hablemos del DHS. El DHS es almacén de hardware. Viene la diferencia, mientras que en el caso de software hablamos de una biblioteca, en el caso de hardware hablamos de un almacén. ¿Me entiendes? Un almacén. Entonces, en el caso de hardware, como ven, hablamos de un almacén de hardware definitivo, que es algo equivalente al software, algo equivalente. Pero, como ven, el almacén que guarda los repuestos de hardware, ¿no? Estos son pues componentes y piezas que se mantienen en el mismo nivel que sus componentes o contrapartes en producción. En otras palabras, es como que yo tengo, por decirles, a nivel de hardware, ¿no? Tengo yo cartuchos, si es que se acabó la tinta de una impresora, tengo el cartucho para ponerle y seguimos imprimiendo, seguimos funcionando, ¿no? O tengo de repente un consumible, ¿no? Que puede gastarse, tengo yo en el hardware el equivalente. Entonces, ¿para qué? Para si pasa algo, lo reemplazo. ¿Me entienden? O sea, de eso se trata en este caso el almacén, ¿de acuerdo? El almacén de hardware definitivo, el DHL, que también es importante, el DHC, también es importante porque, como les comento, ¿no? A nivel de hardware es como el repuesto. Oye, falló esto, oye, ¿hay repuesto? Sí, dame el repuesto de esto, plum, lo pone, ¿no? A nivel industrial, imagínense ustedes una parte de una pieza, de una maquinaria, ¿no? Oye, no sé, tal faja se rompió. Oye, ¿hay repuesto? Sí, hay repuesto, plum, lo cambiamos y seguimos, ¿no? Algo de eso es el almacén, en este caso, de hardware definitivo. Entonces, así como tenemos software, cuando perdamos un determinado programa, lo tenemos el original, lo instalamos. En hardware tenemos el componente, digamos, dispositivo y equivalente, ¿no? Al que esté en producción. Cosa que falla, inmediatamente lo reemplazamos y todo bien. ¿Me entienden? O sea, de eso es importante, de eso se trata, ¿no? Por ejemplo, importante saber que tenemos reemplazo, importante saber que tenemos, en el caso de hardware, digamos, la herramienta o el componente adecuado, el repuesto adecuado. Entonces, ¿para qué? Para que si fallara, ya sé que no hay problema. No esperar a que falle y ahí recién ponernos a buscar, oye, ¿dónde hay un repuesto? Sí, hay que pedirlo, hay que ir pues de repente a, no sé, no hay acá en Perú, hay que importarlo y para importarlo la aduana va a llegar en, qué sé yo, 2 días, una semana. Mientras que hago, no trabajo, ¿me entiendes? Entonces, ¿para qué, digámoslo así, no podemos pues llegar a esos extremos, ¿no? Si sabemos que esa pieza, esa parte, esa herramienta es necesaria, pues obviamente hay que adquirirla, ¿no? Con tiempo, cosa que si pasa algo, ya de prueba, pum, falló, pum, ya tengo el repuesto y seguimos. Claro, habrá que pedir nuevamente un repuesto cuando ya no tengamos repuestos, hay que pedirlo con anticipación para seguir teniendo nuestro almacén. ¿Me entiende? No esperar pues que sucedan las cosas. Por eso le digo, debemos tener un trabajo predictivo, no correctivo, sino predictivo. ¿Y cómo logramos que sea un sistema predictivo? Teniendo toda la información adecuada, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la gestión de configuración? ¿Qué era la gestión de configuración? Era tener toda la información del hardware y software de la empresa, ¿no? Esa es la gestión de configuración. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que tengo las herramientas que en este caso, almacén de hardware definitivo está pues completo? Bueno, pues tengo que ver mi base de datos, ¿no? Oye, ¿cómo están mi gestión de configuración? Tengo, de acuerdo a lo evaluado, ¿tengo los repuestos correctos? Sí, ya, perfecto. ¿No? No voy a esperar a que falle para recién ponerme a buscar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Anticiparnos al hecho, tener todas las herramientas necesarias para que cuando suceda algo ya estemos preparados, ¿no? ¿Me entiendes? Ya estemos preparados. Bien, según el nivel de versión, obviamente las versiones a menudo se dividen en las siguientes, ¿no? Versiones mayores, versiones menores, reparación de emergencia. ¿Qué es la versión mayor?
como ustedes supondrán, es el despegue importante de hardware y software, que es generalmente derivado de modificaciones sustanciales. Ojo, esta palabrita, ¿no? Modificaciones sustanciales, o sea, una versión mayor es un cambio, digámoslo así, notorio, ¿no? Es como que paso de la versión 3 a la 4. No paso de la 3.1, no paso de la 3.2, no, de la 3 a la 4. O sea, es una modificación sustancial, ¿no? En las funcionalidades. Estas versiones, pues obviamente, suelen eliminar gran cantidad de errores conocidos, incluyendo pues soluciones temporales y soluciones rápidas. Entonces, una versión mayor es ya, como les comentaba, cambios radicales, cambios sustanciales, cambios importantes de lo que tenía, porque justamente pues quiero mejorar, pero no son cambios, como les diría, pequeños. No son pequeños cambios, sino son grandes cambios. Por eso se llama versión mayor. ¿De acuerdo? Mientras que las versiones menores, como ven, por lo general incluyen mejoras menores, soluciones pues a errores conocidos. Algunas de estas correcciones pueden haber sido implementadas anteriormente como una reparación de emergencia, por ejemplo, pero ahora pues quedan incluidas dentro de la versión. ¿Me entienden? Entonces son versiones menores y por supuesto una versión de 3 a 3.1, 3.2. O sea, hay cambios, pero no son sustanciales. Son pequeños cambios, ¿de acuerdo? Que podemos tener. Por ejemplo, pues en el caso de versiones mayores, hablamos pues de cambios radicales. Por ejemplo, podríamos hablar de funciones completamente diferentes o completamente, digámoslo así, superiores a lo que ya teníamos. Muy bien. Entonces, una versión mayor sí se nota la diferencia. Mientras que en una versión menor solamente vas a notarla cuando necesites un servicio determinado. Pero en una versión mayor vas a notarla en cualquier servicio. ¿Por qué? Porque es una diferencia sustancial de lo que tenías a lo que tienes. ¿Me entiendes? O sea, eso es la versión mayor con respecto a la versión menor. ¿Hasta aquí está claro que es una versión mayor y que es una versión menor, muchachos? ¿O hay alguna pregunta? Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, hablemos ahora de las reparaciones de emergencia. Como ustedes saben, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? A ver, Ioni. Ah, ok, no te preocupes, Ioni. Ok, listo. No se preocupen, muchachos, si llegan tarde, no hay problema. Como les digo, esta clase está grabada, la pueden ver después. Y además, otro punto importante que les recomiendo es que no se preocupen por la lista, porque yo siempre llamo al final de la clase. Así que si ven ustedes tarde, ¿no? Normalmente yo llamo lista, qué sé yo, 10 minutos antes de que termine la clase, ¿no? Entonces, al último. Así que no se preocupen porque a veces están preocupados por, profesor, ¿llamó lista? No, no, yo no llamo lista al comienzo, llamo lista al final. ¿Me entiendes? Así que no se preocupen, no, llamo lista al final. Seguimos entonces. Bien, muchachos, ahora, ¿qué es una reparación de emergencia? Como su nombre lo dice, ¿qué es una emergencia? Es algo, obviamente, ¿cómo les diría? Aleatorio. Una emergencia es algo que se va a presentar en cualquier momento, ¿no? Y una emergencia es obviamente algo que tiene que atenderse rápidamente. ¿Por qué? Porque es algo, digámoslo así, justamente la emergencia significa de que tenemos que dar solución a ello, que no puede esperar. Entonces, eh, una reparación de emergencia normalmente, como ven, es implementada como una reparación rápida para un problema o error conocido. Ojo, problema o error conocido. Entonces pensemos que una emergencia pues no es una tensión, no es una versión normal, no es un cambio normal, es un cambio obligado, es un cambio a una necesidad que se está presentando. ¿Me entienden? Eso es una emergencia. Y por lo tanto, también nosotros hasta cierto punto tenemos que estar preparados para este tipo de situaciones, ¿no? De emergencia. Es como se acuerdan ustedes cuando hacemos los simulacros de un terremoto. ¿No? Un terremoto es una situación especial, un terremoto no es todos los días, no se da todos los días. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos los simulacros. ¿Para qué? Hacemos los simulacros justamente para, de alguna manera, practicar,
¿no? Cuando suceda, saber qué debemos hacer, ¿me entiendes? Entonces, algo así es la reparación de emergencia. O sea, una emergencia es algo que se tiene que atender, que obviamente es inesperado, no lo pensamos, pero se tiene que atender. Y tenemos que estar preparados para esas emergencias, ¿no? O sea, oye, si pasara esto, ¿qué hacemos? Ah, mira, tenemos que actuar de esta manera, ¿no? Y si fallara el equipo, y si fallara la versión, y si fallara el programa, tenemos que hacer esto. O sea, ese es el plan B, no pensar en el plan B. No solamente pensar en que todo va a ir bien. Todo va bien, claro. Si todo va bien, no hay problema. Seguimos igual, normal, con nuestras versiones mayores, versiones menores, ¿no? Y sigue la rutina. Pero si se surge una emergencia, ¿cuál? Esta emergencia. Oye, si falla esto, ¿qué pasaría? ¿Qué haríamos? Uy, si falla esto, la empresa deja de trabajar. Entonces, tenemos que tener un plan B. O sea, para esa situación, un plan B. O sea, no podemos dormir, no podemos decir, bueno, pues cuando se presente ya veremos. No, tenemos que actuar de la mejor manera para que cuando se presente sabemos qué hacer, ¿no? ¿Para qué? Para tener éxito, ¿no? Y no podamos, pues, perjudicarnos, ¿no? Ante una emergencia, ¿me entiendes? O sea, esa es la idea de la reparación de emergencia. Darnos cuenta es el plan B ante una situación inesperada, ante una situación donde hay que atender el incidente, hay que atender el problema, hay que atender el error, ¿no? Hay que atenderlo, no podemos obviarlo. De eso se trata la emergencia. ¿De acuerdo? Bien, ahora muchachos, hablemos de, según el número de cambios, ¿ya? Según el número de cambios, porque les decía, ¿no? Los cambios se pueden dar. Ahora, una cosa es, como decía, cambios pequeños, ¿no? Cambios menores, cambios mayores. Pero ahora, según el número de cambios, se pueden también seleccionar algunas de las siguientes opciones, ¿no? Hablar de la versión delta, hablar de la versión completa, ¿no? ¿Me entiendes? Es como que uno dice, oye, tengo el upgrade, ¿no? O tengo pues la versión completa del sistema. Entonces la versión Delta, como su nombre lo dice, ¿no? Una versión Delta, solo incluye el hardware y el software cambiado, ¿no? Solo lo que se ha mejorado, nada más, ¿no? El hardware y software cambiado. Esto por lo general se relaciona pues con una reparación de emergencia, ¿no? O una reparación rápida. Las desventajas de esta versión Delta es que obviamente, como es una versión rápida, es una versión, como les diría, que solamente incluye lo cambiado. Entonces es una versión que, por ejemplo, no siempre es posible probar todos los vínculos de este cambio con el resto del sistema. Y que los, obviamente, módulos que ya pues no usa el software no se borren, ¿no? O no se borran. Entonces, esta versión Delta es una, digámoslo así, es solamente los cambios. Y claro, como es digamos, solamente ve los cambios, o sea, no se prueba, ¿de acuerdo? No es posible probar todos los enlaces con el resto. No se olviden, que se acuerdan ustedes que decíamos que es importante que los cambios tienen que también ser luego compatibles, ¿no? Entre sí para que haya una coherencia, ¿no? Y una compatibilidad. Entonces se supone que esta versión Delta, pues estos cambios, estos plus que le están dando, se llama así Delta, y no se prueba la compatibilidad. De repente es compatible y funciona todo bien, pero como es una, digámoslo así, es una acción rápida, entonces no tenemos tiempo para probar los enlaces del resto de la misma. Porque esta versión Delta, por ejemplo, es fruto de una reparación rápida, no de una reparación de emergencia. ¿Me entiendes? O sea, una versión Delta. ¿Y qué es una versión completa? Una versión completa, como su nombre lo dice, ¿no? Es el programa porque se distribuye, ¿no? Incluyendo los módulos que no fueron cambiados. O sea, aquí sí ha sido todo probado, ¿entiendes? Pues esta vía es muy aconsejable cuando no está claro qué se cambió. En el caso del Delta, ¿no? Se probará en detalle la versión completa, prueba en detalle el hardware y el software. Y obviamente, pues, como es una versión completa, probada en detalle la compatibilidad a nivel de hardware y software, entonces habrá menos incidentes después de la implementación.
Entonces, mientras que la versión Delta es una versión de emergencia, donde lo hacemos para, digamos, cambios puntuales, situaciones rápidas de emergencia, donde no probamos lo demás porque justamente no tenemos tiempo para hacerlo. La versión completa sí, tiene el tiempo, lo probamos, lo analizamos exhaustivamente, hardware y software, y justamente, pues fruto de ello, se supone que si está probado y hay compatibilidad, debe haber menos incidentes, ¿no? Después de la implementación. Porque se supone pues que esta versión es una mejora, ¿no? Por eso hay que también monitorearlo, para darnos cuenta que cumple con el objetivo. ¿Está claro, muchachos, qué es la versión Delta y qué es la versión completa? Muchachos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ok. Seguimos. Hablemos de los paquetes de versión, ¿no? Los paquetes de versión. Cuando hablamos de un paquete, como ustedes ven, es un pues conjunto de versiones. El paquete es un conjunto de versiones, ya sean mayores o menores, ¿de acuerdo? Agrupadas en un único, digámoslo así, lugar, ¿no? En un único paquete. Hace énfasis, en este caso, en largos periodos de estabilidad para los usuarios. Entonces es, digámoslo así, un grupo pues, de versiones, el arreglo de errores menores de software y la incorporación de nuevas funcionalidades son actividades que se pueden pues combinar. Las actualizaciones, por ejemplo, programadas de software, por ejemplo, de terceras partes, como el software de un sistema y aplicaciones de ofimática, por ejemplo, son pues las que por lo general se tratan en paquetes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del Office, el Office es un paquete, ¿no? ¿Qué viene en el Office? Word, Excel, PowerPoint, Access, ¿no? O sea, el Office es un paquete. ¿Es un paquete de qué? De versiones. Porque cada, digamos, aplicativo tiene su versión. ¿Entiendes? Por eso acá dice pues que hablamos de terceras partes como el software de un sistema, ¿no? O aplicaciones de ofimática. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos aquí en esta gráfica, ¿no? Vean ustedes aquí, ¿no? La versión delta, pequeños cambios, versión delta, cambios que se dan, por ejemplo, fruto de una, en este caso, un error o fruto de una incidencia de emergencia, ¿no? Entonces, hablamos pues de errores de emergencia. Entonces, eso es una versión delta, ¿no? Es una solución rápida ante una situación de emergencia y que obviamente pues no tenemos tiempo para probar exhaustivamente la compatibilidad con todos los demás. La versión completa sí, obviamente es un análisis exhaustivo del hardware y software que obviamente tiene que pues trabajar en forma adecuada, compatible con el sistema, para que todo funcione, para que haya pues obviamente menos incidentes, menos errores. Y obviamente pues el paquete de versiones, que es el conjunto, en este caso, de versiones, ya sea versiones mayores o menores, y que permiten pues este paquete de versiones poder de alguna manera actualizar el conjunto, ¿no? Digamos, de esta versión, del grupo de aplicaciones que forman parte del paquete. Bien, digamos, cuadrito es muy interesante. Es un cuadrito que nos ayuda a entender qué es una gestión de versión. O sea, ¿qué significa gestión de versión? Desde que nace esta versión hasta que se distribuye en este caso, producción. ¿Me entienden? Entonces, hablamos del ambiente de desarrollo, del ambiente de pruebas y del ambiente de producción, ¿no? O sea, hay tres etapas. Entonces, eso es la gestión de versión. O sea, cuando uno diseña un programa o diseña un hardware, entonces, obviamente se cumplen etapas, ¿no? O sea, hablemos primero de la política, ¿no? O sea, cuando uno va a crear o desarrollar una aplicación, entonces primero debe cumplir con las políticas de la empresa. O sea, nosotros no podemos hacer algo que no esté dentro de las políticas de la empresa, que esté acorde con las políticas, ¿no? Porque justamente para eso están las políticas. Es un conjunto de normas y reglas que la empresa pone, ¿no? De acuerdo a al objetivo que necesita cumplir.
Entonces, esos son las políticas de la empresa. Y luego, pues, que cumplimos con las políticas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es justamente el de planeamiento, ¿no? Planeamiento. ¿Qué es el planeamiento? Es el pensar, en este caso, qué voy yo a realizar en mi programa, qué va a ser mi programa o mi hardware, ¿no? Estoy planeando, todavía no lo he hecho, estoy pensando, estoy planificando. Si hiciera yo un programa, por ejemplo, un aplicativo de mejora, ¿no? Al que ya se tiene, entonces, pues, ¿qué mejoraría? ¿No? ¿Qué mejora haría? Entonces, eso es muy importante tenerlo claro, porque si yo hago un plan de mejora, se supone pues que debo trabajar sobre algo que ya existe. Una mejora es algo, no, tengo una referencia y en base a ese nivel de referencia, obviamente mejoro. Una vez que ya tengo planeado lo que voy a hacer, paso a la siguiente etapa que es el diseño y desarrollo, obviamente, de lo que voy a realizar. ¿No? El diseño. Entonces ya tengo que pensar ahora, ya sé qué voy a hacer, ahora tengo que empezar a ver cómo lo hago, ¿no? Por ejemplo, qué insumos necesito, qué lenguajes de programación necesito, ¿no? En este caso, qué recursos necesito, cuánto de memoria, cuánto de procesador, cuánto de RAM. Esa es la parte de diseño, ¿no? Y ya empezar a elaborar el aplicativo o empezar a construir, ¿no? El hardware necesario. Pasamos a la cuarta etapa, construir y configurar la versión. ¿Ven? Una vez que se diseñó el programa, ahora ¿qué se hace? Ahora, obviamente se le configura, se concatena, ¿no? Los procesos que son primero individuales para que formen parte de un sistema y luego de ello pasamos a la siguiente etapa que es las adaptaciones para propósitos de prueba. Estas adaptaciones para propósitos de prueba lo que trata es de probar mi programa, o sea, que acabo de diseñar, pero en un ambiente controlado. Es como que lo tengo en el laboratorio, lo tengo en un taller y voy a probar pues mi programa cómo trabaja. O lo que decimos, ¿no? Las adaptaciones para, en este caso, propósitos de prueba, ¿no? O sea, prueba. Tanto esta prueba, voy a ver si falla, no falla, y si fallara en qué, pues no, para mejorar. Pasamos luego a la siguiente etapa, si todo salió bien, pasamos a la siguiente etapa donde planeamiento del, en este caso, despliegue. ¿Y qué es el planeamiento del despliegue? Se supone que este programa que he diseñado se va a instalar en una empresa. Entonces la pregunta es, ¿en cuántas máquinas se va a instalar esto? ¿En servidores? ¿En equipos finales? ¿No? O sea, ¿dónde se va a instalar el despliegue? ¿Cuándo va a ser eso? ¿No? Y obviamente en qué tiempo. ¿No? Para pensar eso, planificar, en este caso ya el despliegue. Luego pasamos a la siguiente etapa donde hablamos de la comunicación, preparación y capacitación. Esta etapa es importante, porque en esta etapa lo que tienes que hacer o lo que se tiene que hacer es informar a los usuarios involucrados que van a manejar el programa, en este caso, ¿no? Informarles, eh, comunicarles, ¿de acuerdo? Y capacitarlos para que cuando llegue el programa, cuando se instale el programa, ellos sepan qué hacer con él. O sea, apliquen las bondades que tiene el programa, que se den cuenta que el programa vale la pena, que hay que usarlo de esta manera, que tiene obviamente estos recursos que antes el anterior no tenía, que es intuitivo, que es amigable, que es de repente permite, por ejemplo, qué sé yo, el crecimiento, ¿no? A futuro. Entonces, capacitación de los usuarios que van a estar a cargo, que van a manejar el programa. Y por último, la última etapa, la distribución. Y en este caso, la distribución en producción. Esta distribución e instalación, ¿de acuerdo? Ya la estamos haciendo pues en producción, ya en planta, o sea, en la realidad. Ya probamos, ya diseñamos, ya planificamos, obviamente ya capacitamos a los digamos, respectivos usuarios. Nos queda ahora simplemente cargar la información, el programa ya en producción, para que los usuarios ya capacitados lo usen. Y siempre monitoreando resultados.
¿Por qué monitoreando? Porque les decía, ¿no? Podrían siempre quedar algo de errores, algún cambio, un usuario, oye, mira, no tiene esta opción antes hacía esto, ya no se puede. Entonces, revisar, de repente tiene razón, hay que modificar, hay que añadir, hay que quitar. Y de eso se trata, ¿no? De que lo trabajen para luego ver si sobre ello hay que hacer cambios. Y todas las etapas, muchachos, todas las etapas que ven ahí en la parte superior convergen, ¿no?, en una base de datos de gestión, de configuración. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de la gestión de configuración? ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijimos de la gestión de configuración? Era pues el conjunto de información de hardware y software que tenemos que tener pues al día, ¿no? Que teníamos que tener siempre presente, que tiene que estar actualizada y que tenía que tener toda la información que tenemos a nivel de hardware y software en la empresa. Entonces, la gestión de versión justamente se basa en la gestión de configuración, ¿no? Y la biblioteca de software, el DSL, ¿se acuerdan que hemos visto? Que son obviamente los programas, ¿no?, los originales de en este caso, el sistema que se necesita. Entonces, consultando. No sé, muchachos, si está claro la gestión de versiones. Uh -huh. Perfecto. Perfecto. Muy bien, seguimos entonces. Bueno, acá hablan de un caso, ¿no? La versión de servicio. Y vamos acá a hacer un pequeño resumen de ya lo hablado. Como ustedes saben, la biblioteca de software definitiva es un conjunto de programas de configuración de software y documentación que debe estar en un lugar seguro, ¿no? Físicamente, debe estar también en lugares adecuados. Las bibliotecas de software definitiva puede ser pues una colección, les dije, de medios electrónicos, ¿no?, de distintos formatos, sobre pues una documentación electrónica original. El DHS, que es el equivalente en hardware, ¿no?, es el almacén de hardware definitivo, y obviamente pues es un área para, en este caso, almacene el hardware, las herramientas, los repuestos, ¿no?, de hardware que se necesiten. Y como ven, componentes, piezas, ¿no?, a nivel de hardware, que mantienen en sí mismo un nivel pues de sus contrapartes, ¿no?, cosa que si fallara, tenemos ya la herramienta correspondiente. Y por último, hablamos de los tipos de versiones. Versiones mayores, versiones menores, versiones delta, versiones, ¿no?, de emergencia. Y obviamente, pues, hablamos de, en este caso, las versiones completas, ¿no?, y paquetes de versión, que es el conjunto de versiones mayores o menores y que nos permiten esto, tener, pues, ya agrupadas las versiones, repito, para una determinada, en este caso, actualización, ¿no?, de un grupo de, repito, versiones mayores o menores. Muy bien. Entonces, ahora que, bueno, ya sabemos que es una versión, sabemos que son cambios, ¿no?, son cambios que pueden ser paulatinos o radicales, de acuerdo a lo que se dé, y que pues siempre es importante darnos cuenta que hay que innovar, que hay que cambiar, que hay que adaptarnos a la dinámica, ¿no?, de nuestros tiempos actuales, en donde pues todo evoluciona, nada es definitivo, y por ende es importante también que nosotros cambiemos, pero hay que hacerlo de la mejor manera, ¿cierto? De la mejor manera. Listo, muchachos. Entonces, si no hay preguntas, vamos a empezar a llamar lista, ¿no? No se olviden que estamos en la semana 10, la que sigue es la 11 y la siguiente es la semana 12, donde dan en este caso, su segunda evaluación calificada. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, vamos a llamar lista, si no hay preguntas. Un ratito.
quiero ver esto, quiero ver esto. Ah, por eso, esto. Por eso no me sale. Ahora sí. Y, y, listo, muchachos. Ahora sí, vamos a llamar lista. Muy bien. Hoy día hemos hablado gestión de versión. Gestión de versión. A ver, atención muchachos a la lista. Alan Arcos Campos. Alan Arcos Campos. Arcos Campos. Perfecto. Seguimos. Cayo Chan Chávez. Cayo Chan Chávez. Chan ya. Cayo Chávez. Cayo Chávez no hay. Ni Cayo ni Chávez. Okay. Seguimos. Corimanya Cruz Espinosa Cruz Pinto. Corimanya Cruz Espinosa Cruz Pinto. Ya. Cruz Espinosa, ya. Cruz Quinto, no está. Cruz Quinto. Cruz Quinto. Muy bien. Seguimos. Ya. Enríquez Garay Huacasi. Enríquez Garay Huacasi. Y aquí. Enríquez Huacasi. Y aquí. Garay, perdón. Garay. No está. Garay no está. Ok, seguimos. León Yanque López. León Yanque López. Y a León Yanque López. Y a López Yanque. Yanque López. Muy bien. Yanque no habría. Seguimos. León Yanque López. Machicao Misme More. Machicao Misme More. Ya, Misme More. Misme More. Perfecto. Perfecto. Entonces, estamos por acá. Nario Ocampo Ore Cárdenas. Nario Ocampo Ore Cárdenas. Ya, Ocampo, ok. Hasta ahí estamos bien. Ore Enciso Pacompia Pajares. Ore Enciso Pacompia Pajares. Ya, Ore Enciso, ya, Pajares. Y Pacompia. Ok, Pacompia no está. Okay. Listo. Estamos en ya. Pillaca, Quijahuamán, Quijano. Pillaca, Quijahuamán, Quijano. Y a ver, Quijano, Pillaca, ya. Y Quijahuamán. Estamos en ya. Quijahuamán. Quijahuamán no ha venido. Quijahuamán no ha venido. Quispe Ramírez Rixe.
Quispe Ramírez Rixe. Ramírez. Quijano ha venido, ya Quijano, ahorita te corrijo. Ya, ok, Rixe, ya. Ramírez Rixe. Ramírez Rixe, ya. Y. Quijano. Ramírez Rixe. Ya, ok. Ya está bien, está muy bien. Ok, ahora seguimos. Rodríguez Saavedra Solís. Rodríguez Saavedra Solís. Saavedra ya. Rodríguez Solís. Ya, Solís y Rodríguez no ha venido. Muy bien. Rodríguez no ha venido. Ahora, Suárez Valdivieso Villegas. Suárez Valdivieso Villegas. Ya, Villegas. Ya, ok. También están completos. Solís, Ramírez, Suárez, Villegas. ¿Quién me falta? A ver, Suárez, Solís, Suárez. Ya. Solís, Suárez, Villegas. Ya. Valdivieso y Ataco. Han venido Valdivieso y Yataco. Y Ataco ya. Valdivieso. Ok, Valdivieso. No ha venido. Valdivieso no ha venido. Listo, muchachos. Entonces estamos aquí. Valdivieso no ha venido. Listo. Vamos acá a grabar. Y seguimos. Listo, muchachos. Bueno, esperando que hayan aprendido, que me hayan entendido, que creo que sí. Nos estamos viendo la próxima semana. Sí, cuídense mucho. Muy buenas noches. Gracias por todo, muchachos. Nos vemos, cuídense. Buenas noches. Listo. Gracias, muchachos. Gracias.